Bienvenidos a nuestra clase número 14. Hoy vamos a ver 5 maneras de lidiar con la negatividad. 5 maneras potentes, necesarias, muy importantes, porque hoy la negatividad está en todos lados. La negatividad puede venir de las noticias, de los medios de comunicación, de tu familia, de la gente que te rodea, de tus amigos o hasta de tu cabeza. La negatividad está por todos lados. Y los efectos de la negatividad son muy, pero muy malos. En primer lugar, hablemos del cerebro. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando estamos negativos? Nuestro cerebro fue diseñado para funcionar de manera óptima cuando estamos bajo los efectos de las emociones positivas. ¿Esto qué significa? ¿Que entonces cuando yo estoy enojado o preocupado o frustrado no me funciona el cerebro? No, sí, claro que te funciona el cerebro, pero funciona con más desgaste, más lento, con menos creatividad, con menos capacidad de encontrar soluciones. El cerebro fue diseñado para funcionar de manera óptima bajo la influencia de emociones positivas. La negatividad también nos afecta el cuerpo, el físico. Cada pensamiento que tenemos genera una descarga de hormonas a todo nuestro cuerpo. Los pensamientos positivos generan ciertas sustancias químicas que nos dan fuerza, que nos dan vitalidad. Cuando tenemos pensamientos negativos, el cerebro descarga ciertas sustancias químicas muy distintas a las que se descargan con los pensamientos positivos, que hacen que inmediatamente nos sintamos mal, desmotivados, sin fuerza, sin ánimos. Entonces ya tenemos 2 grandes temas por los cuales la negatividad no ayuda. Dicho esto, yo sé que podemos tener motivos para estar negativos, no los niego, pero hay una cosa que también sé, y es que la negatividad nunca ayuda. Nunca ayuda, no tiene nada de positivo. La negatividad, para dar una imagen gráfica, ¿qué pasa si nosotros volcamos en un vaso lleno de agua una sola gota de tinta negra? ¿Qué sucede con el vaso? Se tiñe completamente. Una sola gota de tinta negra tiñe todo el resto de negro. Ese es el efecto de la negatividad. Una sola gota de negatividad es capaz de arruinar, de estropear y de teñir todo un buen momento. La negatividad tiene el poder de transformar un gran momento en un mal momento en cuestión de instantes. Les voy a contar un caso mío del cual no me siento orgullosa, pero que ese día me di cuenta del poder enorme que tiene la negatividad para transformar un buen momento en un mal momento. Esto fue hace un tiempo atrás. Estábamos terminando de construir nuestra casa de los sueños. Hacía tiempo que soñábamos con tener una casa así y finalmente se había concretado el sueño y la casa era tal cual yo la había soñado, imaginado en todos sus detalles, en el terreno que yo quería, con la vista que yo quería, del tamaño, todo. Y la obra se estaba por terminar y yo entré uno de los días finales y yo estaba toda tensionada y nerviosa y mirando a mi alrededor y empecé a mirar el tono de las paredes y empecé a pensar, este no era el tono de blanco que yo quería. Y mientras que estaba mirando las paredes con mi ceño fruncido, por el rabillo de mi ojo capté una imagen que me dejó pensando. Y vi a las personas que estaban trabajando en la obra, que estaban haciendo la casa. Y los vi riéndose, y los vi escuchando música, y los vi haciendo bromas, y los vi con cara de felicidad. Y de pronto pensé, las personas que están construyendo mi casa están mucho más felices que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo había permitido que una gotita de negatividad tiñera toda mi experiencia. Porque por enfocarme en que si el tono de la pared no era exactamente el tono que yo quería, entonces toda la experiencia de la construcción de la casa de mis sueños quedó en un segundo plano. Y lo único que yo podía ver era el punto negro. Entonces tengamos mucho cuidado porque la negatividad es muy poderosa. No solo tiene la capacidad de estropearnos un gran momento, sino que además tiene el inmenso poder de atraer resultados negativos. A veces pensamos que la negatividad es ser realista, precavido. No soy negativo, soy realista. Anticipo lo que puede llegar a suceder malo para estar preparado. Decimos eso a veces, ¿verdad? Es una trampa. Es una trampa. Es una falacia. Al hacer eso, al empezar a anticipar escenarios negativos, lo que estamos haciendo es predisponiendo a nuestro cerebro a crear esos escenarios negativos. Estamos empezando a atraer esa negatividad hacia nuestra vida. Entonces tengamos cuidado. Y entonces, por eso, la clase de hoy tiene que ver con 5 maneras de alejarnos de la negatividad. La primera de esas maneras, el primer punto es, evita
las distorsiones cognitivas. Uy, qué nombre complicado. Distorsiones cognitivas. ¿Qué es eso? Dicho en sencillo, son las trampas que nos tiende nuestra mente. Como hemos visto antes en este curso, tenemos 50.000 pensamientos por día, la mayoría son negativos y tenemos al cerebro preparado desde la época de las cavernas para hacer foco en lo negativo. ¿Por qué? Porque lo negativo podía costarnos la vida, entonces no podíamos dejar de verlo y de prestarle atención. Hemos quedado con el cerebro cableado así. Entonces tenemos que hacer algo para revertirlo, ¿sí? Una de las trampas que nos tiende la mente una se llama sesgo. ¿Qué es el sesgo? Quedar enfocado en un solo detalle negativo y que ese detalle negativo pase a ser mi experiencia. Esto que les acabo de contar de mi casa. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te ha pasado? De quedarte pensando en un detalle negativo que salió mal y entonces todo lo demás quedó estropeado. Es una trampa. Detectala a tiempo. Segunda distorsión cognitiva muy común, el pensamiento catastrófico. Esto de pensar, me duele la cabeza, seguro que tengo un tumor. O llegó tarde, seguro que le pasó algo. No me volvió a llamar, seguro que no me soporta. Pensamiento catastrófico. Agarrar algo, un hecho o un detalle y convertirlo en algo enorme. Y la tercera distorsión cognitiva se llama minimizar y maximizar. Minimizo lo positivo y maximizo lo negativo. Lo positivo lo doy por sentado, pasa de largo, lo minimizo. Lo negativo lo maximizo, hablo de eso, lo expreso, lo comento con mi familia, lo comento con mis amigos, me voy a dormir pensando en eso. Cuidado. Segunda estrategia. Entonces la primera es evitar las distorsiones cognitivas, la segunda estrategia es amplifica lo positivo. Así como nuestro cerebro está más preparado para amplificar lo negativo, tenemos que hacer un esfuerzo por amplificar lo positivo. ¿Qué significa amplificar lo positivo? Yo puedo decidir que voy a convertirme en una persona que comente cosas positivas. Leí un libro que me hizo bien, se lo comento a mis amigos. Vi una película que me gustó, se lo comento a las personas que me rodean. Hice un curso que me hizo bien, se lo comento a otras personas. Me convierto en un amplificador de lo positivo. Empiezo a contagiar eso. Van a ver que además las personas se les van a empezar a acercar más y más porque todos queremos esas personas positivas en nuestra vida. Punto número 2, amplifico lo positivo. Punto número 3, sé selectivo con lo que consumes en los medios de comunicación y en las redes sociales. No nos damos cuenta, estamos todo el tiempo consumiendo. A veces desde que nos levantamos a primera hora de la mañana. A mí a veces me pasa. Me levanto a primera hora de la mañana y ¿qué hago? Mis redes sociales. Pero aprendí a hacer algo, a depurarlas. Entonces solo sigo cuentas que sé que me hacen bien o que me van a entretener, a divertir, a aportar algo positivo, a motivar. Entonces por lo menos hice esa depuración. Lo mismo con los medios de comunicación. Lo mismo con las conversaciones y los grupos de WhatsApp. Y para filtrar lo que consumo, hago algunas preguntas que me sirven. La primera es, ¿esto que estoy consumiendo es necesario? La segunda es útil? La tercera es, ¿me hace sentir bien? Porque si lo que estoy consumiendo ni es necesario, ni es útil, ni me hace sentir bien, estoy perdiendo mi tiempo y mi energía. Y me puedo estar volcando hacia la negatividad. Punto número 4. Para lidiar con la negatividad, no conviertas la negatividad de otras personas en algo propio. No conviertas la negatividad de otros en algo propio. Y yo sé que esto no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las emociones son contagiosas. Y entonces puede ser que la negatividad venga de un miembro de mi familia. O puede ser que la negatividad venga de alguien de mi trabajo. O puede ser que la negatividad venga de alguien muy cercano. Y entonces, ¿cómo hago para no contagiarme si es así como pegajosa? Bueno, podemos hacer dos cosas. Lo primero, hay personas, alguna vez leí una analogía que me gustó mucho. Hay personas que son como camiones de basura que van cargando una bolsa de basura, otra bolsa de basura, una bolsa de rencor, otra bolsa de frustración, otra bolsa de enojo y que luego buscan descargar toda su basura en algún lado. Puedo decidir que yo no voy a ser ese lugar a donde descarguen su basura. Yo puedo decidir a conciencia decirle a la otra persona, lo puedo decir internamente, no hace falta que se lo diga. Está bien que tengas tu negatividad, pero es tuya, no es mía. Está bien que hoy estés enojado y te lo habilito y te lo permito, pero no voy a convertirme yo también en tu enojo.
Entonces primero establezco como esa barrera energética, tu negatividad es tuya, yo no soy parte de eso. Después puedo ir un paso más allá y puedo hacer un ejercicio de empatía y puedo preguntarme qué le estará pasando. Capaz que algo está ocurriendo en su vida y puedo hasta hacer un ejercicio de comprensión genuina para no estar tan enojado con su negatividad. Pero atención, que la empatía no se convierta en me convierto en tu felpudo. Te entiendo, pero no voy a permitir que me tires tu basura. Y la estrategia número 5 para lidiar con la negatividad es sé más positivo con la persona que esté más negativa. Yo sé que no es fácil. A la vez sé que una persona que está pasando por un momento de negatividad, lo último que le hace falta es que le estemos recordando cuán negativo está. Un hijo adolescente que está pasando por una fase complicada no le va a servir de nada que yo le diga una y otra vez cambia esa cara, cambia esa actitud. Tampoco le va a servir a mi marido, tampoco le va a servir a tu mujer, tampoco le va a servir a un hermano o a una hermana o a alguien que trabaja contigo. No sirve remarcar lo negativo. Recuerda algo, aquello en lo que haces foco, crece. Aquello en lo que nos enfocamos, crece. Si yo me enfoco y si yo hablo y remarco las cosas negativas de una persona, ¿qué va a pasar? Van a crecer. ¿Y entonces cómo hago? Bueno, te cuento un caso. Un caso real de una madre que un día nos dijo: estoy muy preocupada por la negatividad tremenda de mi hijo adolescente. Está pasando por una fase fatal. Todo está saliendo mal. Le va mal en la escuela, casi no tiene amigos, está todo el día encerrado en su habitación jugando a los videojuegos, no tenemos comunicación, no sé qué más hacer. Y entonces le preguntamos, ok, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste algo positivo? Y nos dijo, no sé cuándo fue la última vez que hizo algo positivo. Nos dijo, no, la verdad es que no, hace mucho tiempo que no le digo nada positivo, porque hace mucho tiempo que no hace nada positivo. Y entonces le dijimos, bueno, vamos a proponerte una estrategia. Ya has probado la estrategia de remarcarle todo lo que hace mal y pedirle que cambie, y eso no ha funcionado, ¿verdad? No, nos dijo, no funcionó. Ok, ¿qué tal si hacemos todo lo contrario? Y entonces le dijimos que le escribiera una carta donde le dijera las cosas que alguna vez lo había visto hacer bien. Y nos miró y nos dijo, uy, esto va a ser un esfuerzo. Sí, pero te prometemos que va a valer la pena. Y lo hizo. Y al principio le costó, pero fue encontrando actitudes, fue encontrando valores, fue encontrando recuerdos, fue encontrando cosas reales. Le escribió su carta de reconocimiento al hijo y nos dijo, cuando terminé de escribirla, no sabía cómo hacer para dársela porque la puerta de su habitación estaba cerrada. Hacía varios días que estaba cerrada. Entonces nos dijo, la metí por abajo de la puerta. Al cabo de una hora, mi hijo abrió la puerta de su habitación y por primera vez en un año sonrió, me dio un abrazo y me dijo, mamá, yo pensé que todo lo que yo hacía estaba mal. Gracias. Y nos dijo, y lo más sorprendente fue lo que ocurrió después. Después de ese día, mi hijo se empezó a comportar más y más, cada vez más, como esa persona que yo había escrito en esa carta, que es como realmente es él. Entonces, ser más positivo con la persona que está más negativa es un esfuerzo, pero puede dar grandes resultados. La clase de hoy termina con algunas acciones propuestas. La primera acción es que escribas en tu diario de confianza total cuál de estas 5 maneras que vimos hoy para lidiar con la negatividad, que tiene que ver con evitar las distorsiones cognitivas, cuidado con caer en el sesgo o en el pensamiento catastrófico o en minimizar y maximizar. La segunda estrategia que tiene que ver con amplificar lo positivo, decidir convertirte en un amplificador de lo positivo. La tercera estrategia que tiene que ver con ser selectivo con lo que consumas en las redes sociales o en los medios. La cuarta estrategia que tiene que ver con no convertir la negatividad de otros en algo propio. Y la quinta, que es ser más positivo con la persona que esté más negativa. ¿Cuál de estas 5 es tu favorita? Puedes escribirlo en tu diario, puedes compartirlo con los demás en el grupo. Nos encantaría que compartieras cuál es tu estrategia favorita. Y recuerda las 2 acciones que están propuestas como acciones permanentes en este curso. Comienza tu día con la visualización Confianza Total. Termina tu día leyendo tu carta del futuro. Haz esto durante un mes. Nos vemos la próxima clase.